Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a explicar la teoría de campos, sobre todo un resumen, los datos más importantes aplicado para principalmente la EBAU. Para el resto de temas que vamos a ver es importantísimo conocer esta teoría. Así que empecemos sabiendo qué es un campo. Un campo, como dice la definición, es cualquier región del espacio en la que en cada punto puedo medir una magnitud. Voy a poneros un ejemplo a ver si lo entendéis. Imaginad que esta es mi habitación, ¿vale? Un espacio, ¿no? Y entonces yo he puesto para hacer un poco más claro el ejemplo, voy a poner un aire acondicionado en uno de los puntos y en otro de los puntos voy a poner una calefacción, ¿vale? ¿Qué pasa? Si yo me acerco a la calefacción, pues va a hacer calor, ¿no? Yo qué sé, 40 grados. Si me acerco al aire acondicionado va a hacer frío, por ejemplo, 10 grados. ¿Qué pasa? Que si estoy, por ejemplo, por el centro, van a ser unos 25 grados más o menos. Como estáis dando cuentas, en cada punto puedo medir una magnitud. En este caso, ¿cuál es la magnitud? La temperatura. Así que esto es un ejemplo de un campo de temperaturas. Si yo vengo aquí, pues a lo mejor es la temperatura 23 grados. Aquí a lo mejor 35 grados. Como estáis viendo, en cada punto puedo medir una magnitud. Así que en esta región tenemos un campo de temperaturas, ¿vale? Ahora vamos a ver los tipos de campo, que hay dos, un campo escalar y un campo vectorial, y vamos a explicar cada uno de ellos. Bueno, empecemos por el primer tipo de campo, que son los campos escalares. Lo dice su nombre. ¿Cómo va a ser la magnitud en cada punto? Pues va a ser una magnitud escalar. Recordad que las magnitudes escalares son aquellas que se definen únicamente con un número, ¿vale? Y se van a representar, como estáis viendo aquí, con U, que sería el valor del campo, ese número, y R, que quiere decir que depende de la posición. Vamos, ya está. Uno de los conceptos más importantes en los campos escalares es isolíneas. ¿Qué son las isolíneas? Las isolíneas son aquellas líneas en las que si yo me muevo en ellas, el valor del campo es constante, es decir, U es constante, ¿vale? Entonces, si yo me muevo por una isolínea, la variación, es decir, U final menos U inicial, como es la misma, va a ser 0. Si me muevo en una misma isolínea, la variación de U es 0, ¿vale? ¿Qué pasa si me muevo entre dos isolíneas? Como en cada una de ellas el valor del campo, es decir, el valor de U es el mismo, la variación va a ser constante. Me explico. Va a dar igual que vaya de aquí a aquí, que vaya de aquí a aquí, que vaya de aquí a aquí, porque al final U final, U2 y U inicial siempre van a ser las mismas, un valor constante. Así que la variación siempre va a ser constante, ¿vale? Un concepto más matemático, diría yo, es el gradiente, que es la variación de una magnitud respecto a un punto, ¿vale? Para que lo sepáis, yo la verdad es que no lo he aplicado nunca, pero bueno, está bien saberlo. Se representa así, es decir, como el símbolo de variación, pero al revés, y es una derivada parcial respecto a cada una de las incógnitas. No sé si sabéis hacer una derivada parcial, pero he puesto un ejemplo. No voy a explicar cómo se hace la derivada parcial, pero es coger como incógnita el valor indicado en cada una de ellas. Aquí veis un ejemplo, que es simplemente, si sabéis hacerlo, sabéis hacerlo. Y esto sería el gradiente. Pero bueno, lo importante aquí de verdad, es isolíneas. Ya veréis por qué, que lo veremos en los próximos vídeos. A continuación tenemos los campos vectoriales, ¿vale? Igual que el ejemplo, las temperaturas será un campo escalar, os voy a poner un ejemplo de campo vectorial para que lo entendáis. En esta habitación, en el aire hay un montón de partículas, ¿no? Pues cada una de las partículas se mueve con una velocidad y al final todos sabemos que la velocidad es una magnitud vectorial. Así que en cada una de ellas va a haber un vector, en cada punto va a haber una magnitud vectorial, en este caso la velocidad, ¿vale? Para que tengáis un ejemplo y os suene al menos. ¿Cómo se representa en este caso? Pues al vector campo se le denomina generalmente con una letra I mayúscula y también depende de la posición, ¿vale? El concepto más importante, igual que en los campos escalares eran las isolíneas, en los campos vectoriales son las líneas de campo, en la que os recomiendo saber esta definición, que son líneas tangentes en cada punto al vector campo. ¿Cómo? A ver, si por ejemplo tengo un vector, ¿vale? Y otro vector, le digo línea tangente, tangentes que toca, ¿no? En cada punto, en todos los puntos, al vector campo, y este es el vector campo, ¿no? Pues esta es mi línea de campo, es decir, una línea que toca en todos los puntos a los vectores campos. ¿Y si te pongo, Julia, esto de aquí? Pues muy fácil, pues que me toque al vector campo en todos los puntos, ya está. ¿Qué pasa? Que mi línea de campo, una de sus características es que tienen dirección y sentido. Así que yo tengo que indicar el sentido a dónde va. ¿Qué es el sentido? Indicar la flechita que tiene el vector campo. Aquí hacia donde gira, hacia la izquierda, ¿no? Así que
lo indico, ¿vale? Eso simplemente, esa es la característica de tiene sentido y tiene dirección. Cuando digo que no tiene módulo es que mi línea de campo no tiene un valor de 3, no tiene ningún valor, simplemente tiene dirección y sentido, que es lo importante. La segunda característica es que pueden ser abiertas o cerradas. Cuando digo abiertas o cerradas, fijarse, aquí tenemos el ejemplo, pueden ser abiertas o pueden ser cerradas, como veis, se cierran, ¿vale? Y por último, la última característica es que no se cortan, es decir, si yo tuviese, fijarse, si yo tuviese dos vectores, estos dos vectores de aquí, yo no voy a encontrar ninguna línea de campo que pase por ambos, porque no se pueden cortar, entonces, no se puede, no es posible, así que no se cortan, ya está. Y uno de los conceptos, bueno, dentro de las líneas de campos hay un tipo de líneas de campo que están aquí especificadas, que son súper importantes, ya veréis por qué próximamente. Las radiales. ¿Cuáles son las radiales? Las que hacen forma de radio, es decir, como si fuese un círculo, como estáis viendo. Y tenemos las fuentes o los sumideros. Las fuentes es que va hacia afuera, hace una fuente, sacar agua hacia afuera, ya está. Y entonces estos son los vectores campos, así que mis líneas de campo fuente serían lo mismo, literalmente hacia afuera, partiendo desde el centro, indicando siempre sentido y dirección. Y las sumideros son hacia adentro, es decir, hacia adentro, como si fuese un hoyo, ¿vale? Y entonces yo lo mismo, hacia adentro son mis líneas de campo indicando mi dirección y mi sentido, ¿vale? Así que ya están los dos tipos de campos. Lo que vamos a ver ahora van a ser, porque estos son los dos grandes tipos de campos. Ahora vamos a ver campos clasificados por características. Bueno, entonces nuestro campo siempre va a ser o un campo escalar o un campo vectorial. Y además se puede pertenecer a uno de los siguientes tres grupos que voy a explicar, o incluso puede pertenecer a varios, ¿vale? Uno de los primeros que tenemos es el campo conservativo. Para entender el campo conservativo tenemos que saber lo que es la circulación. La circulación se define, un poco difícil la definición, la integral cerrada de A a B del producto escalar, del producto escalar del vector campo por el diferencial de R. Vamos, una definición que nadie entiende. Pero bueno, yo suelo explicar que la circulación es los obstáculos que me encuentro cuando me desplazo de A a B, para que lo entendáis. Pero bueno, tampoco es importante comprender el concepto de circulación. Lo importante de aquí es que si la integral cerrada de este producto escalar me da 0, quiere decir que la circulación es constante. Es decir, si esto se cumple, vaya por donde vaya de A a B, el valor, los obstáculos van a ser los mismos. Y entonces, en este caso, se puede definir la circulación como menos la variación del potencial. Y esto sí que es importantísimo, porque cuando nos pidan la circulación, en vez de tener que hacer este pedazo de ecuación matemática, simplemente aplico esta operación sencilla, menos la variación de potencial, y ya tengo mi valor de circulación. Pero eso sí, únicamente si la circulación es constante. Y en ese caso, cuando se cumple esta fórmula, quiere decir que el campo es conservativo, es decir, si la circulación es constante, ¿vale? Perfecto. Y después, si no es constante, no es conservativo, ya está. Después quiero introducir un concepto que es el concepto de flujo, que no pertenece exactamente al campo conservativo, pero tengo que introducir en algún lado el concepto, vamos. El flujo que es, se define como el producto escalar del vector campo por el vector superficie. Es decir, el número de líneas de campo que encuentra una superficie. Este es un conjunto de líneas de campo, ¿no? Una superficie, pues mi superficie va a ser esta. ¿Cuántas líneas de campo encuentra esta superficie? Es decir, ¿cuánto vale mi flujo? 2, porque hay 2 líneas de campo que atraviesan la superficie. Si pusiera esta superficie aquí, este cuadrado aquí, ¿cuántas hay? 3, ¿no? Pues mi flujo, el número de líneas de campo que atraviesan una superficie va a ser igual a 3. Fácil. Matemáticamente, con fórmulas, se calcula aplicando esta fórmula, que recordad que el producto escalar es lo mismo que el módulo de ambos por el coseno del ángulo que forman, ¿vale? Así que ya tenemos el primer campo. Campo conservativo, circulación constante. El segundo tipo de posible clasificación son los campos centrales, ¿vale? Un campo central es un campo radial. Un campo radial, recordad que hemos dicho los que eran fuentes o sumideros, ¿no? Que hacían como una especie de radio, una especie de círculo, ¿no? Puede ser un campo radial en el que el vector campo va a ser paralelo al vector posición. Campo radial en el que el vector campo es paralelo al vector posición y por lo tanto, como siempre son paralelos, el sentido y dirección no me importa porque va a ser siempre que el del vector posición. Lo que me va a importar, lo que me va a distinguir, que va a ser el módulo. ¿Y que el módulo que va a ser? Siempre la distancia del centro hacia donde acaba el vector, ¿vale? Pero bueno, esta es la definición. Al final tendréis que aprenderos qué campos pertenecen a qué grupo y será mucho más fácil. Yo quería poner una extra información para que veáis cómo se aplica esta información. Por ejemplo, el campo gravitatorio es un campo central. Lo que quiere decir que la fuerza gravitatoria es central. Y como os he dicho, como el vector campo, en este caso la fuerza gravitatoria, aunque no sea un campo, es una fuerza, lo que conlleva, ¿vale?
es paralela al vector posición, quiere decir que son paralelos, ¿no? Si son paralelos, ¿qué ángulos forman? 0 grados, bueno, 180 grados, 0 grados, como queráis verlo. Entonces, ¿qué pasa? Que el seno de 180 o 0, que es 0. Así que R por F por 0, recuerda que este es el momento de fuerza, me va a dar igual a 0. Como el momento de fuerzas es 0, el momento angular es constante. Entonces quiere decir que la fuerza gravitatoria no modifica el giro. Esto sí conocéis también lo que es el momento de fuerza, en cual yo ahí no me voy a meter claramente. Pero bueno, para que veáis una posible aplicación que seguramente sea la que os expliquen en clase, que es la básica y más importante a saber. Bueno, y aquí tenemos el último posible tipo de clasificación, que son los campos de fuerzas. Los campos de fuerzas son aquellos campos que tienen asociada una fuerza. Eso no quiere decir que el campo sea una fuerza, no. Es que si yo hago algo, si hay un condicionante, va a aparecer una fuerza. Os voy a ver un ejemplo que creo que es lo más fácil. Un ejemplo es el campo gravitatorio. Imaginad el campo gravitatorio. Gravitación, ¿qué es? Que me atraigo, ¿no? Atracción, ¿vale? Pues hay una pelota aquí y yo tengo un punto aquí. Hay un campo gravitatorio en esta región, os lo digo yo ya, ¿vale? Pues va a haber un campo gravitatorio, ¿vale? Muy bien. Si yo cojo y pongo en ese punto una pelota, otra pelota, imaginarse que pongo aquí una politica, ¿vale? Como había un campo gravitatorio, va a haber una fuerza, es decir, cuando ya llega la segunda, es que es difícil de entender, pero cuando ya llega la segunda fuerza, en la segunda pelota, ¿qué va a pasar? Que mi pelota se va a atraer. ¿Por qué? Porque ese campo gravitatorio tiene asociada una fuerza. Como había un campo gravitatorio en este punto cuando no había nada, ¿vale? Al haber un condicionante, que mi condicionante es añadir una pelota, aparece una fuerza gravitatoria. Es decir, vamos, que si yo hago algo, a partir de ese campo aparece una fuerza. No siempre sucede, no en todos los tipos de campos, pero bueno. Este sería un ejemplo para que podáis entenderlo. Recordad, campo asociada a una fuerza. Así que finalmente, para cerrar y concluir, voy a poneros un ejemplo con todas las características que hemos visto, que va a ser el campo gravitatorio. Primero de todo, tenemos que clasificar si el campo gravitatorio es escalar o es vectorial. Y la gravitación, fuerza gravitatoria, es vectorial, ¿vale? Eso lo digo yo, eso hay que saberlo, vamos. Se aprende con la práctica y estudiando, claro. Es un campo vectorial. Y después hemos dicho que teníamos tres posibles clasificaciones: conservativo, de fuerzas, y central y de fuerzas, ¿verdad? Pues resulta que mi campo gravitatorio cumple las tres características, es decir, pertenece a los tres grupos. Es un campo conservativo, puesto que la integral cerrada me sale cero, es decir, que la circulación es constante, y como la circulación es constante, se aplica la fórmula que os he dicho, es decir, circulación es igual a menos la variación del potencial, ¿vale? Es un campo central porque es radial, ¿vale? Y es un campo de fuerzas porque tiene asociada la fuerza gravitatoria. Así que os he puesto un esquema para poder verlo. Como es un campo de fuerzas, tiene asociado el campo gravitatorio la fuerza gravitatoria. Como es un campo conservativo, es decir, la circulación es constante, el campo tiene asociada un potencial, ¿vale? Y como consecuencia la fuerza también va a ser conservadora. Y como consecuencia esa fuerza gravitatoria tendrá asociada una energía potencial. Pero vamos, esto sobre todo ya cuando veáis el siguiente vídeo de campo gravitatorio podemos estudiar lo que es el potencial y la energía potencial. Pero vamos, para que tuvieseis un esquema y un ejemplo con toda la teoría aplicada. Así que bueno, espero que lo hayáis entendido. Cualquier duda en los comentarios y bueno, os esperamos en el siguiente vídeo.